sigo disfrutando del calor del Caribe aquí en República Dominicana, desde nuevas perspectivas que se transmite por AG Vision World. Hoy en este calor aquí con mis hermanos dominicanos vamos a hablarles acerca de lo que es el compromiso sagrado que tenemos con ustedes en lo relacionado a migración. El tema de hoy es sumamente importante porque vamos a hablarles acerca del perdón migratorio. ¿Quiénes califican para el perdón? ¿Cuándo procesar un perdón? ¿Quiénes han sido beneficiados del mismo y qué abarca el perdón? Un perdón o waiver es la aplicación de una norma general o vamos a decir que es también una excepción para un caso específico en que un inmigrante puede tener este beneficio. Es otorgado de forma discrecional. Es bueno que usted anote esta palabra. El hecho de que usted lo pida no significa de que se lo van a dar. Es a discreción del oficial de migración que como agente puede aceptar la solicitud o no aceptarla. Si la petición satisface los requerimientos legales, esta pudiera ser reconocida o pudiera ser aceptada como tal. El perdón migratorio en Estados Unidos puede ser también pedido por cualquier extranjero. No significa que exista una categoría X. Cualquier extranjero que se vea envuelto en una situación de un proceso migratorio puede pedir un perdón. Por ejemplo, un estudiante puede pedir un perdón. También lo puede hacer un turista. Usted está de turismo en República Dominicana, en Estados Unidos, y va como turista o de otra nación. Y por X y razón usted faltó en algo, usted puede también pedir un perdón migratorio. También lo pueden hacer los trabajadores, vamos a decir que agrícolas o cualquier trabajador puede también procesar, puede pedir un perdón dependiendo al caso que le ocupe. También a quienes se le niegue la entrada al país por causas de, vamos a decir que en este caso de que usted no sea elegible. Si usted en algún momento ve en su hojita que le entregan que usted no es admisible a los Estados Unidos por X o Y razón, usted puede también pedir un perdón en función del por qué le hayan denegado su visado o su residencia. En este caso, usted puede pedir un perdón. Cuando se obtiene el perdón, el solicitante puede gozar de diversos beneficios migratorios que la ley le estaba impidiendo. Entonces, ya usted con el perdón puede obtener los beneficios que antes no tenía porque el caso que le ocupaba como tal, que no lo hacía admisible a los Estados Unidos, ya ha sido perdonado. Es decir, una visa de no inmigrante, una tarjeta de residencia o cualquier otro beneficio migratorio puede obtenerlo cuando obtenga el perdón por la agencia de migración y especialmente por el agente, el que está al frente de su caso. Ahora, ¿cuáles son, vamos a ver ahí, las causas de la inadmisibilidad
más comunes del perdón migratorio. ¿Cuáles son esas causas que son más comunes? Vamos a ver aquí que una de las causas más comunes es la presencia ilegal a los Estados Unidos por más de 180 días o después de un año si solicitó una extensión de visa. Repetimos, una de las causas comunes, generales, para pedir un perdón es cuando alguien ha entrado a Estados Unidos de forma ilegal, vamos a decir, entró legal, ¿verdad? Entró legal, pero ya se quedó más allá del tiempo. A usted le dan hasta 6 meses, dependiendo de su caso, para una estadía en Estados Unidos. Después de esos 180 días, después de un año, usted entonces ya está feo en cuanto a su estadía, está fuera de estatus. Usted llega con una visa B1B12 de turista y como que le gustó el ambiente o por X o Y razón, usted dijo me voy a quedar en Estados Unidos. O por una enfermedad, por un caso que le pasó, usted se queda en Estados Unidos y entonces usted pide un perdón para justificar las razones que le llevaron a quedarse en Estados Unidos. Otra parte o otra causa de las más comunes es haber infringido una regla migratoria como presentar documentos falsos o trabajar sin permiso. Si usted en una aplicación, vamos a decir que está aplicando para un permiso de trabajo, está aplicando para una visa de estudiante, está aplicando para una visa de unificación familiar, ya sea por un hijo, por un esposo, una esposa, por un hermano, y usted presentó documentaciones falsas o trabajó sin permiso en los Estados Unidos, esto lo lleva a una penalidad y usted entonces se hace acompañar de un buen abogado que le pueda trabajar su caso pidiendo un perdón. Los casos de perdón es recomendable acompañarse de un abogado muchas veces, desde luego. Este es un formulario que si usted tiene cierto conocimiento, cierto expertise, conoce el idioma, conoce los procedimientos, usted puede llenar este formulario pidiendo el perdón y no hay ningún problema desde esta posición. Otra causa de las generales que llevan a pedir el perdón migratorio es también lo que no pasa en el examen médico. Ustedes saben que para entrar a Estados Unidos hay que presentar un examen médico y como no pasarlo por ciertas razones, entonces usted puede pedir también un perdón en este sentido. Otra de las causas es haber sido condenado en Estados Unidos por delitos que, desde luego, que no son solo delitos, sino que son conscientes de que está cometiendo un delito y ya esto lo llevaría también a poder aplicar para un perdón. Estos delitos que son consecuencias migratorias, sobre todo. Por ejemplo, usted fue encontrado con alguna sustancia prohibida y usted puede calificar para pedir un perdón. En cualquiera de estas situaciones debe pedir un perdón migratorio para reingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, un perdón en migración no procede
así por así, cuando la causa de su no admisión a los Estados Unidos es por actividad terrorista u otro delito grave. O sea, si el delito suyo es sobre terrorismo, sobre trata humana, sobre prostitución, es posible que esto lo lleve a que no sea admisible a los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo con esto. El terrorismo, la prostitución, la trata humana, entre otros delitos, no es que no se pueda, pero en muchos casos no le dan la admisibilidad a los Estados Unidos cuando se tratan de casos como estos. Una buena pregunta sería, ¿cómo puedo pedir un perdón migratorio? ¿Cómo puedo pedirlo? ¿Qué hacer? Bueno, si en el consulado o embajada es rechazada su solicitud de visa de no inmigrante, esta es la opción más viable. Algunas veces durante la entrevista en el consulado o en la embajada del oficial a cargo puede sugerir la solicitud de este perdón. Cuando usted realmente va a una entrevista, ¿cuántas personas, sobre todo aquí en en nuestros países, en Latinoamérica y el Caribe, tienen cita migratoria a diaria? ¿Y cuántas son las personas que le es negada la visa porque tienen un caso que no le da confianza al oficial de migración y esto entonces le puede llevar a pedir un perdón? ¿Cuáles son, vamos a decir que cuáles son los procesos en estos casos? En la solicitud de perdón se deben aplicar las razones para pedir esta exención. Una puede ser su condición de pariente cercano de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Y ustedes recordarán que cuando uno llena el formulario para ir a una entrevista de migración, parte de las preguntas son: no tengo conexión directa con ciudadano cercano o residente permanente cercano, porque el oficial puede entender que su intención es venir a acercarse a ese familiar, a ese ser querido cercano, y usted es un peligro desde la óptica de aquel que apunta hacia un candidato para quedarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Uno puede ser, vamos a decir que un pariente, puede ser un pariente que sea cercano, y como le decía también un ciudadano, pero esto es como una luz que se le prende el bombillito al oficial, le dice: hey, este es lo que quiere es irse a quedar a Estados Unidos. Es decir, el cónyuge que piden, ¿verdad?, a sus hijos, a su esposa, padres que piden a sus hijos y madre que piden a sus hijos. Esto lo lleva entonces a que muchas veces mienten y al mentir necesita entonces pedir un perdón. Por eso la forma de hacer las cosas legales y hablar la verdad siempre es la mejor. Bueno, además del formulario, hablando del proceso, le hemos dicho ya lo que debe hacer, la solicitud del perdón. Ahí debe explicar todas las razones por las que usted entiende que le negaron su visa y explicarla toda, detallada toda, señores, porque a veces nos quedamos con cositas guardadas a ver si
y el oficial no se da cuenta y ellos tienen ahí hasta el tipo de sangre de uno, señores. O sea, que no se haga más sabio, más hábil, más inteligente que los oficiales de migración. Y además del formulario respectivo y de la justificación de la petición, puede incluir otros documentos y evidencias. Por ejemplo, certificado de matrimonio, que hay en casos que hay personas que inclusive han dicho que no son casados y cuando ir a ver ahí está, descubrieron que es casado. Acta de nacimiento también puede incluir cuando se requiera de la misma. Es importante que usted tenga también, que pueda demostrar acta de nacimiento. También puede presentar declaraciones juradas y otras pruebas útiles que refuercen su solicitud de perdón. Todas las cosas que pueden ayudarle cuando usted pide un perdón. Este caso o este tema vamos a tratarlo en varias secciones porque es extenso y quiero que usted nos siga paso a paso en lo relacionado con este tema. Otro caso, o vamos a decir sugerencia, para lo que es el proceso del perdón, es dicha petición debe estar dirigida al consulado o embajada junto con el formulario de aplicación por una nueva visa. Si el oficial de migración considera viable la solicitud, la envía con una recomendación a la Admissibility Review Office, que es la agencia que se encarga de darle la admisión, y allí van a revisar su caso y este oficial la va a enviar con una recomendación a esta agencia de migración. O sea, lo que estamos hablando aquí es que a la hora de usted pedir una visa, una residencia, hacer una petición, si usted conoce las razones del por qué le denegaron su visa, su residencia en X tiempo, juntamente con la aplicación pida un perdón y preséntelo en un paquete. Y si el oficial, cuando recibe el paquete, lo revisa y lo ve que usted no se convierte, no es un candidato a convertirse en un peligro para Estados Unidos, él entonces lo va a pasar a esta oficina que es la Admissibility Review Office, que donde usted van a ver su caso, lo van a revisar y posiblemente le van a dar entonces la admisión a los Estados Unidos de Norteamérica. Otra de las partes que hay que ver también a la hora de presentar un perdón es que esta oficina que es dependiente del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras finalmente formará la decisión. Si es favorable, entonces podrá entrar a los Estados Unidos y hacer el trámite migratorio requerido. Lo que esto le va a llevar a que usted pueda hacer su caso de perdón. En caso de ser rechazada la solicitud, puede pedir que envíen la solicitud a la oficina de verificación de visa, la VISI. Esta dependencia del Departamento de Estado se encargará de revisarla y determinará si califica. Existen varios tipos de perdones migratorios para distintas situaciones o tramitaciones, y de eso queremos hablarles en un segundo programa. Las cantidades de perdón, o sea, los tipos de perdón que existen migratorios, y de eso queremos hablarles
en una entrega siguiente. Gracias mil por siempre estar ahí con nosotros. Usted aquí, todo lo que necesita saber de migración lo va siempre a obtener. Recuerde que puede también hacernos cualquier llamada de cualquier inquietud al 305-988-1820. Aquí no cobramos, sí que les informamos. Gracias.